Bienvenidos a una nueva clase de la unidad 2. En esta oportunidad vamos a trabajar con los conceptos de funciones psíquicas y mecanismos de defensa. ¿Por qué estudiamos las funciones psíquicas en enfermería? Las funciones psíquicas describen lo que sucede en la dimensión psicológica del ser humano. Debemos conocer la manera en que funcionan normalmente para poder reconocer cuando están alteradas. En un futuro, cuando ustedes hagan sus valoraciones y un examen de estado mental, van a encontrar procesos psicológicos que van a tener que evaluar. La afectividad y los sentimientos. ¿Están afectados? ¿Cómo están sucediendo? Cuando hay una persona que está extremadamente triste y está en una depresión, ¿podemos identificarlo? Cuando hay una persona que está extremadamente enojada, ¿podemos identificar por qué está tan enojada? ¿Puede controlarse? Son preguntas que nos tenemos que hacer a la hora de valorar un estado mental. La inteligencia también es algo importante valorar porque nos indicará qué capacidad tiene la persona de resolver situaciones prácticas. Hay personas que van a necesitar mucha más ayuda que otras, entonces esta instancia es algo importante en el momento de valorar si la persona puede realizar determinadas actividades de cuidado o no. La percepción siempre tiene un componente subjetivo. Yo puedo sentir frío, pero el significado que le doy al frío es personal, es propio. A veces, este proceso cognitivo puede estar afectado en algunas patologías como la psicosis, en donde se ven objetos, situaciones, se escuchan voces, se escuchan relatos que no están presentes en la realidad. Es algo importante a la hora de evaluar también en el examen de estado mental. El pensamiento es por excelencia el proceso cognitivo que nuclea a la mayoría de las funciones psíquicas. En el estado mental vamos a evaluar cómo están esos pensamientos. ¿Están ordenados? ¿Están desordenados? ¿Son pensamientos obsesivos? ¿Son pensamientos paranoides? Es muy importante que podamos pensar que los pensamientos van a constituir un importante ítem en el examen del estado mental. La memoria también va a ser un aspecto que vamos a poder comprobar. ¿Está orientado en tiempo y espacio? ¿Se acuerda quién es? ¿Se acuerda quién es su familia? La conciencia es también algo muy interesante a la hora de evaluar el estado mental, ya que en algunas patologías se pierde la conciencia de sí, como es el caso de la catotonía. La voluntad va a ser un aspecto también que va a ser relevante en esta instancia, ya que vamos a tener que identificar si la persona era consciente de sus propias acciones. Ahora bien, hablemos del otro término de esta clase, los mecanismos de defensa. Los mecanismos de defensa son creaciones del inconsciente para poder lidiar con el displacer que proviene del superyo, del ello o del inconsciente, o de la realidad. El yo siempre debe mantener un equilibrio y para lograrlo a veces emplea mecanismos de defensa que le permiten subsistir sin que se genere tanto displacer. El primer mecanismo que vamos a analizar es la proyección. Proyectar, si tomamos el ejemplo del cine, es por ejemplo proyectar una película, proyectar una imagen hacia afuera. En este caso, cuando hay un conflicto interno, lo proyectamos en otro lugar. Por ejemplo, tengo problemas con una persona y en lugar de pensar que soy yo la persona que está enojada, proyecto y pienso que el otro es el que tiene el problema. La introyección es cuando hay un conflicto psíquico que nos provoca displacer y en vez de lidiar y sacarlo hacia afuera, como es el caso de la proyección, lo colocamos en nosotros. Nos pareció importante este ejemplo de, por ejemplo, una persona que dice: mi madre dijo que hiciera eso, ¿y tú qué piensas? ¿Tú qué quieres? A veces nos hacemos cargo de conflictos cuando en realidad las cuestiones problemáticas están en el afuera. Es, por ejemplo, siguiendo el ejemplo del módulo, cuando hay un niño que adquiere ciertas actitudes de su mamá. Por ejemplo, una niña
que vivió violencia y repite en su rol de madre ciertas actitudes violentas. La regresión es un mecanismo de defensa que a veces podemos identificar. Sobre todo en los niños es un mecanismo de alarma. Cuando hay un niño que, por ejemplo, ha aprendido a controlar los esfínteres, es decir, a no usar pañales, a controlar cuando quiere ir al baño, cuando tiene que hacer sus necesidades básicas, y de repente ocurre que deja de hacerlo. Es decir, algo ha sucedido que ha regresado a un estado anterior. Siempre que sucede esto, debemos indagar cuál es el motivo. El desplazamiento es llevar un conflicto hacia otro lugar. Por ejemplo, en el caso de las fobias, a veces el miedo a no querer salir se desplaza a no querer salir de la habitación. Y de a poco ese conflicto va ocupando otros espacios y parte de un lugar original al que luego se traslada a otro lado. La represión es cuando hay un conflicto tan grande en la psiquis que directamente lo eliminamos de nuestra mente. Es en el caso a veces de los accidentes que la persona no puede recordar absolutamente nada de lo que le sucedió. Conversión. Esto es muy importante y el día que trabajen como profesionales van a observar que muchas personas tienen enfermedades físicas que no pueden explicar por causas biológicas. Se debe a este mecanismo, la conversión. Transformamos un conflicto psíquico al cuerpo. Estoy enojada y estresada con mi hijo y en lugar de expresarlo, lo que hago es que me duela la cabeza, que me suba la tensión. Transformamos el conflicto y lo llevamos a nuestro cuerpo. La racionalización. Tratamos de que a través de ideas nuestro cerebro elabore explicaciones de por qué realizamos lo que realizamos. Este mecanismo se utiliza para poder justificar las conductas que hacen que nuestro conflicto no se manifieste de manera directa. La formación reactiva, como lo vemos en el ejemplo, tiene que ver con exacerbar, es decir, aumentar algo que nos da conflicto. Si hay una persona que es extremadamente tímida, probablemente la formación reactiva sería que hable muchísimo debido a la ansiedad que le provoca el exponerse en el público. La sublimación es un mecanismo que podemos observar, por ejemplo, en la etapa evolutiva de la latencia de Freud, en cuando los niños, en vez de centrarse en las pulsiones sexuales, hacen actividades deportivas, recreativas, artísticas. Asimismo, podemos pensar en los adultos que este mecanismo lo utilizan cuando hay un conflicto en el hogar y en vez de resolverlo se centran en el trabajo. Esto ha sido todo por hoy en esta clase virtual. Espero que nos encontremos en la próxima unidad. Muchas gracias.